Este programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días, queridos amigos. Gracias como siempre por acompañarnos. Como todos los jueves en Aquí se habla libertad. Otros jueves acompañándoles, 15 de febrero, ya a la mitad del mes. Mes corto, semana corta también. Por cierto, con unos carnavales bastante deprimidos. Como todos me preguntaban ayer, bueno, ¿y cómo te fue en tus carnavales? La verdad es que yo les digo, carnavales en socialismo no son carnavales como nada de lo que pueden representar estas fiestas propias y que son parte de nuestras culturas y parte de nuestra, o lo que era nuestra alegría cuando uno era niño, etcétera, y cómo compartía. Ni Navidad, ni Carnaval, ni nada por el estilo, porque estamos en socialismo y por lo tanto, si de algo se ha ocupado el régimen es precisamente, acabar con eso. Bien, este programa llega a ustedes en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Kenyer Jaramillo, en los controles César Arteaga, y en la conducción Pedro Uruchurtu. Como saben, pues siempre nos interesa escucharlos, nos interesa tener la interacción con ustedes y conversar con ustedes, así que pueden hacerlo a través del 0212-482-9750, 482-9750. También pueden enviarnos sus mensajes de texto a través del 3456, que es igual a Dilo. Y también pueden seguirnos, como siempre les digo, en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, en Periscope, @RCR750. Y de igual manera, a través de rcr.tv, la radio que se ve, si hay cadena o cualquier interrupción, o si están fuera de nuestras fronteras, pueden también sintonizarnos por allí en vivo. Y también mis redes sociales, @Uruchurtu en Twitter y @Pedro Uruchurtu en Instagram. Y bien, la verdad es que una semana, si bien es cierto, corta, uno puede pensarlo, hay muchas cosas ocurriendo, el país sigue a la espera de una respuesta por parte de la dirigencia de la Mesa de la Unidad Democrática sobre lo que va a ser el fraude del 22 de abril, cuál va a ser pues la postura. La gente espera que sea una postura además apegada a coherencia y apegada sobre todo a aquello que no convalide ni legitime a la dictadura. Pero bueno, estaba leyendo recientemente a Henry Falcón diciendo que él quiere ser el candidato presidencial o el presidente del consenso. Obviamente la oposición aún no ha decidido cuál va a ser la postura, pero cuando uno escucha al señor Henry Falcón, uno entiende que pues hay muchos candidatos que quieren en algún momento ser presidente, pero la pregunta es si en este momento el país necesita un candidato presidencial o necesita una ruta que en función de eso sea acompañada por todos los venezolanos, incluyendo la dirigencia. Esa es la primera pregunta que hay que hacerse, si realmente este país requiere a un candidato presidencial o si este país requiere a realmente una ruta, que es lo que la gente está esperando. Y es parte del reto que tiene la oposición. No es fácil, pero pareciera y cada vez más hay coincidencia, aunque últimamente en los últimos días he notado en las redes sociales cierta tendencia a defender una eventual participación, no como una participación en un proceso electoral, sino como una participación para deslegitimar, lo cual es un poco contradictorio porque si usted quiere deslegitimar, legitimando la participación, ahí creo que hay un inconveniente. Pero bueno, eso no queda claro, la gente sigue con mucha confusión sobre qué hacer el 22 de abril. Ciertamente la abstención en sí misma, sin estrategia, como participar en sí mismo, sin estrategia no sirve de nada y por lo tanto quizás lo que hay que ver pues es si al final la decisión es no participar, precisamente cómo esa no participación, que a mi modo de ver y como lo hemos dicho incluso en 20 es la ruta correcta, no participar, cómo hacemos de esa no participación el mayor acto de deslegitimación y de reconocimiento a la comunidad internacional en su rol, que vale decir es mucho más fuerte, mucho más activo y mucho más contundente que el propio que estamos viendo a lo interno. Incluso considerando que Julio Borges está comenzando una gira internacional en la cual pues no queda claro, igual el comunicado de Primera Justicia ayer, entendemos, bueno, sí, queremos una ruta unitaria, queremos un candidato unitario, pero la verdad es que seguimos sin decir al país cómo hacer.
Y este es un país en el que el tiempo que se pierde no es que se pierde cualquier tiempo, es que tiempo que se pierde significa que se pierden vidas. Y mientras eso ocurre, el régimen, por supuesto, sigue también jugando con ese tiempo. Ayer escuchábamos a la rectora Sandra Oblitas afirmando pues que cronograma de unas supuestas elecciones ficticias que en principio constitucionalmente deberían ser en diciembre, pero sabemos que en este país ni hay constitución vigente, ni mucho menos hay elecciones. Y eso es una de las cosas que no podemos caer en esa normalidad pretendida de que en Venezuela vamos a enfrentar un proceso electoral cuando realmente lo que vamos a enfrentar es un fraude ya cantado, que de hecho, hay que decirlo, el régimen no ha dado resultados aún de esa adjudicación porque están esperando que algunos opositores, entre comillas, muerdan el anzuelo, y ya hemos visto varios con la intención de participar. Entonces vemos cómo esa farsa, y a un Nicolás Maduro diciendo ayer que van a reabrir el consulado de Miami, en fin, puros caramelitos de cianuro, y esto al final es como el cuento de la zanahoria y el garrote. Vamos detrás de la zanahoria, pero además cuando mordemos la zanahoria, el régimen entiende que la mordemos y nos da con el garrote. Esa es parte de la misma dinámica. Por otra parte, tenemos también declaraciones de la fiscal Luisa Ortega Díaz, que se pronunció sobre el caso de Leopoldo López a 4 años de su detención arbitraria, diciendo que al final ella actuó por presión de Diosdado Cabello. Más vale tarde que nunca, pero eso de que la obligó a actuar, pues ahí creo que la voz de la conciencia termina imponiéndose al respecto, y es parte de lo que la historia juzgará con respecto a Luisa Ortega Díaz y lo que estamos viendo con lo que está haciendo. De igual manera, también tenemos en noticias que hay 183 venezolanos que fueron devueltos de Colombia por medidas migratorias. Ya estamos viendo pues cómo se agudiza todo el tema pues fronterizo, no solamente en Brasil, también en Colombia. Estamos viendo que los controles cada vez van a ser mayores, también en las medidas humanitarias, pero por supuesto ante el éxodo masivo de venezolanos es necesario tomar medidas. Ya hemos dicho que Venezuela se ha convertido pues en un problema regional al respecto. Y pues también muy pendientes de lo que ocurrió ayer, el lamentable tiroteo en Florida, en el cual un venezolano murió, Joaquín Oliver, entre las 17 personas asesinadas en Florida. Lamentable esta noticia, también lo vimos el día de ayer. Y la situación también en el penal de Tocuyito, 22 horas sin información oficial de lo que ocurre allí luego de que los reclusos secuestraran a presos políticos, 3 en particular. 4, Alexander Tirado, Antonio Garbi, Jesús Albi y Juan Poletti. También estamos muy pendientes de esta situación. Y en fin, esto es parte del diagnóstico que tenemos. Un país cada vez más deprimido, esperando realmente que haya una conducción política coherente y acertada. Y por eso vamos entonces a nuestro editorial Libertad del día de hoy. Editorial Libertad. Esta semana se conmemoró otro Día de la Juventud, entre recuerdos y entre huellas dolorosas que a los de mi generación nos han marcado. Porque además hemos sido protagonistas. Pero también ha marcado a aquellos que son testigos de lo que ha ocurrido. Ser joven en este país es una de las cosas más difíciles que nos ha dejado esta era oscura. La perspectiva de futuro es incierta, el presente está lleno de limitaciones y miedos, y el pasado no es más que el anhelo de todos aquellos que recuerdan a otro país que hoy nosotros no tenemos. Aún así, heredamos una especie de compromiso de rescatar lo que no conocemos para alcanzar lo que sí queremos, de luchar por lo que otros no cuidaron en su momento. Estos años también nos han permitido saber qué es lo que no queremos vivir, pero nos han hecho recordar que simplemente queremos vivir en un país normal. Estos años han sido de altibajos, de despedidas que provienen de balas o aviones, amigos que antes estaban a la vuelta de la esquina, hoy están cuando muy cerca, a la distancia de un boleto, de un viaje o de la tecnología, o simplemente en un cementerio. También de bienvenidas de aquellos que decidieron unirse a luchas y a gestas con la intención de ver a otra Venezuela. Cualquiera de los dos grupos simplemente añoran y desean lo mismo, tener un país normal que les muestre una cara distinta. Muchos, como yo, hemos apostado a invertir nuestra juventud aquí por los motivos que sean. Otros han decidido hacerlo fuera de nuestras fronteras, independientemente de sus motivos. Ambos hemos pagado los precios más costosos de esas decisiones en las que lo único que nos une es el anhelo de una Venezuela distinta. Ser joven no es fácil de ninguna manera, pero aquí o allá, siendo de aquí,
todo pinta más difícil. Nuestra historia nos dice que estas generaciones están allí para cambiar el curso de las cosas o para soportarlas. Sigo creyendo que somos de los que quieren cambiarlas y de los que deben hacerlo, aunque el tiempo se nos acaba y el futuro se nos acorta. Y mientras ese futuro se disipa, se achica o se vuelve corto, pareciera no haber rumbo ni salvación. Dicho de otra manera, hay una sociedad pujante de cambio y una dirigencia que es víctima de falsos dilemas, que quiero creer que son por ingenuidad. Ese futuro del que les hablo y que nos pertenece no puede estar en manos de quienes aún dudan sobre el carácter de un régimen que es antifuturo y es pro ignorancia. Quieren llevarnos al sendero de la fiesta democrática cuando en realidad no hay ni fiesta ni mucho menos democracia, y hay que repetirlo todos los días. No hay elecciones en Venezuela. Estas no son elecciones. Por lo tanto, el dilema de votar o no votar es falso. Es una pérdida de tiempo, tiempo que se traduce en vidas perdidas. Hablo con muchos de mi generación y están claros de lo que significa el 22 de abril. Pero para otras generaciones parecería significar algo distinto, cuando para todos debería significar lo mismo. Un fraude y el fin, ahora sí, del moribundo país al que están matando lentamente. La comunidad internacional más firme que la dirigencia interna, y quienes dentro están firmes se les tilda de antimut, de radicales y de delirantes. Algunas personas se indignan con la palabra intervención, pero son los mismos que nunca se han atrevido a hablar de injerencia cubana o de los rusos o de los chinos. Hay cierta hipocresía frente a la invasión silenciosa que ha tomado el poder por asalto en Venezuela, o que se ha ocupado de que perdamos nuestro Esequibo, por ejemplo, por la inacción complaciente de quienes sí han traicionado a la patria. El mismo silencio guardan frente a la presencia ya inocultable de la guerrilla colombiana, con grupos de la FARC y el ELN en territorio venezolano, en un silencio tan ruidoso como el escándalo que se nota cuando se habla de intervención. Venezuela es asunto de los venezolanos, sí, pero creer que solo los venezolanos podemos es autoengañarnos. Por eso el Grupo de Lima ha tomado el rumbo que ha tomado, así como el Parlamento Europeo y otras instancias. Porque Venezuela dejó de ser un problema nacional para convertirse en un problema global, no solo en la región por el éxodo masivo que estamos viendo a través de nuestras fronteras, sino en todo el mundo por los vínculos tan oscuros que tiene el régimen. Mi generación, esa que esta semana tuvo que conmemorar el Día de la Juventud desde un cementerio en honor a las víctimas, porque ahí se ha plasmado parte de su desgracia, hoy clama coherencia del liderazgo, sinceridad de sus dirigentes y sobre todo no más lugares comunes y falsos dilemas. Debemos encontrar la ruta que una a todos los venezolanos con su fuerza y energía, con sus convicciones y sus sueños, pero también con sus frustraciones y aprender de ellas. No nos lleven al camino de la perdición una vez más, porque ya no habrá más veces. No sigamos pagando nosotros, como juventud, los errores de quienes evaden su responsabilidad frente al país con comunicados y falsos logros. Es momento de asumir entonces el reto que demanda Venezuela de una vez y por todas. Es la hora de avanzar. Vamos a una pausa y ya regresamos con más de Aquí será la libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Para desayunar, mi cochinito favorito te espera y te ofrece cachapas, empanadas, hallaquitas de maíz, tortilla de chicharrón, jojoto, sándwich y variados desayunos criollos. Todo para comer al momento o para llevar. Acércate a las Mercedes, calle Nueva York, y disfruta del sabor que solo te ofrece mi cochinito favorito. Carnoso, jugoso y sabroso. Baruta, minuto a minuto, con el concejal Héctor Urgelles. Vecino, hagamos de Baruta el mejor municipio. Clasifica la basura separándola en bolsas plásticas de acuerdo al tipo de material. Sácala en los horarios establecidos y lleva los materiales reciclables a los sitios destinados a tal fin. Trabajemos juntos al servicio de Baruta. La piel es el órgano más grande del cuerpo y el de más cuidado. Y un diagnóstico exacto para lucirla sana y perfecta te lo da un buen dermatólogo. La doctora María de Medero, de la Unidad Dermatológica Integral Urodermi, cuenta con avanzados tratamientos en dermatología. Piso 1, Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Dermatológica Integral. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional.
La Linterna con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Hablemos de... Bien, y hoy en nuestro Hablemos de, pues vamos a hablar del Esequibo, un tema controversial en las últimas semanas en Venezuela, no solamente por, bueno, lo que pareciera la inminente pérdida de algo que se ha luchado tanto y que aún tenemos voces firmes que se han encargado de intentar hacer este tema un tema nacional, un tema de incluso de unidad nacional, pero no bajo la falsa premisa del patrioterismo, sino de lo que significa realmente la integridad territorial. Pero antes de recibir al invitado que tenemos, que es el diputado Luis Barragán, diputado de 20 Venezuela, quien además ha asumido valientemente la bandera de la defensa del Esequibo en el Parlamento, tenemos un servicio público, no quiero dejar de anunciarlo, para la señora Yolanda, Daflón de 500 miligramos Florestal, Daflón de 500 miligramos Florestal para la señora Yolanda. Pueden comunicarse con ella a través del 0212-495-3494, 0212-495-3494. Y también Alprazolam Malla para hernia de 15x15, Alprazolam y Malla para hernia de 15x15 para la señora Antonieta. Pueden comunicarse con la señora Antonieta a través del 0212-550-2288, 550-2288. Buenos días, diputado. Gracias por acompañarnos en Aquí se la libertad. Gusto de saludarte y saludar a todos nuestros radioyentes. Hay muchas preguntas sobre lo que está ocurriendo con el tema del Esequibo, sobre todo porque el régimen sabemos que ha hecho de este tema pues algo como misterioso. Hace un par de años Nicolás Maduro intentó hacer una algarabía y un alboroto del tema, le puso a todos lados el Esequibo es nuestro, el Esequibo es Venezuela, apoderándose incluso de lo que han sido eslogans y lemas de campaña de muchísimas organizaciones pro Esequibo. Recientemente la fraudulenta constituyente intentó hacer lo propio con una declaración, tardío, un acto exactamente con respecto al Esequibo. ¿En dónde estamos hoy con respecto a este tema y cuál es el riesgo real que se corre de no tratar este tema? El mayor riesgo, que es la mayor vulnerabilidad del sistema político venezolano e incluso en términos de seguridad y defensa de la nación, es Nicolás Maduro en el ejercicio del poder. Hacías mención, por cierto, de la tardía referencia que hizo el oficialismo al problema a través de la espuria constituyente en una sesión algo curiosa, porque fue la quien preside ese parapeto, esa constituyente espuria, corresponsable de todo el desastre que hemos tenido, no solo en términos de la reclamación histórica y legítima, etcétera, del Esequibo, sino en términos de todo lo que es la política exterior venezolana. Porque además, bueno, Delcy Rodríguez viene de ser canciller. Así y es. Además el propio Nicolás Maduro también. Sí, parece mentira. Además, Nicolás Maduro ha sido el canciller que más tiempo ha durado en el cargo, duró 6 años. Es que duró 6 años y nunca dejo de repetir en el monólogo, el largo monólogo que tuvo en la Asamblea Nacional a mediados de 2015, donde quien fue canciller por 6 años no sabía y no supo en ese momento, y creo que todavía debe averiguarlo, distinguir entre lo que es un tratado y un laudo arbitral, algo sorprendente, porque no necesariamente el titular del ministerio debe ser experto y pormenorizadamente de todas las áreas y todas las facetas de la política exterior y en general de las relaciones internacionales, pero hay asuntos y materias que resultan obvios del ejercicio diario. Eso significa que el uno y el otro como que nunca fueron a trabajar recurrentemente a sus oficinas, porque la otra, por cierto, propio de una agencia de festejos, estaba mucho más inclinada, con mayor vocación a armar pataletas en el Mercosur. O en la OEA o en cualquier avión que pudiera agarrar. Antes que defender los vitales intereses venezolanos, por ejemplo, como la ciudad de Nueva York, donde, por cierto, esto
es consabido. Hubo un cambio en la titularidad de la misión, el titular de la misión, sin que pasase por la Asamblea Nacional en medio de un trámite que estaba pendiente, como el de la declaración que finalmente se produjo el 30 de enero del presente año del secretario general, mediante declaración mediante la cual remite simple remisión del caso del Esequibo, y en esta situación en la que nos encontramos, a la Corte Internacional de Justicia. Por cierto, no solo advertido por 20 Venezuela durante todo el 2017, sino que incluso cuando la fracción parlamentaria del 16 de julio intentó colocar el tema en el orden del día al cerrar el segundo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional. Correcto. Y no fue posible ni siquiera un punto de información. Nuestra fracción advirtió, avisó, alertó. Bueno, el país es testigo de múltiples maneras. A la opinión pública y fundamentalmente a quienes no tienen conciencia de la misión que desempeñan en la Cancillería. Los advertimos y mire, no fue ninguna sorpresa alguna, más bien tardó un poquito, hasta el 30 de enero tardó un poquito, dio tiempo que reflexionar. Eso me lleva a una interrogante, porque podemos decir que hay digamos, del lado de la política exterior, del lado gubernamental, digamos, del lado del Ejecutivo, hay un intencional abandono de la defensa del interés nacional de Venezuela. E incluso una entrega a intereses oscuros, ajenos, y que nunca han sido parte, pues, extracontinentales incluso. Y esto ha sido intencional. De hecho, si analizamos, uno de los temas que a mí me apasiona es el tema de la política exterior y la Cancillería, la historia de la Cancillería. Desde el año 2001, que había un proyecto de ley muy bueno en cuanto a servicio exterior, que luego el propio Hugo Chávez en el 2005 se encargó de borrar del mapa para hacer de la Cancillería algo personal de él, y desmanteló la Cancillería, volviéndola prácticamente el Consejo de Asesoría de Relaciones Exteriores unipersonal, y sí, que además los consejos de relaciones internacionales son referencias en todos los países, tienen el CARI en Argentina, etcétera. Digamos, ahí es evidente que ha habido una política intencional de desmantelamiento de la Cancillería, y haciéndola no solamente partidista, sino además rebajándola a los niveles, como dice usted, de prácticamente alboroto, fiesta y agencia de festejos. Pero ¿qué pasa del lado de la oposición? Porque si bien es cierto, y voy puntualmente al caso del Parlamento. Eso es clave. Porque yo puedo entender que hay una política intencional por parte del régimen, pero del lado opositor parece que hay un silencio sobre este tema, que una de las prioridades debería ser precisamente la defensa de la integridad territorial. No solamente como un llamado a las Fuerzas Armadas, que son las que velan por la seguridad de las fronteras, etcétera, sino que incluso el Parlamento, cuando vemos que tardó hasta el 30 de enero, cuando sabíamos que desde el año pasado, incluso antes, parlamentarios comprometidos con este tema andaban presionando, apenas el 30 de enero de este año se hace una especie de desagravio y una especie de bueno, decimos un acto aquí, cultural. Un acto cultural prácticamente. Y pareciera que eso quedó como en eso, en un saludo a la bandera, y ahí se quedó una sesión más del Parlamento. Tocas un tema importante, que es el de la formulación interna de una política pública como la política exterior. Así aunque es. Suene muy grandilocuente, pero es así. Pero antes no era problema en nuestro país, porque había fórmulas y procedimientos para formular, para plantear y para impulsar, concebir y desarrollar una política exterior consona con los intereses de una democracia pluralista. Ahora no. En esto siento que ha fallado la oposición, porque excepto 20 Venezuela, ha sido también la oposición indiferente al tema del Esequibo y de la política exterior en general, excepto los que parece muy obvio tocar los problemas suscitados injustamente por la diáspora venezolana, que de
un modo u otro los ocupa, pero en bueno, y presiona, es un elemento de presión al final. Es así, pero también es un elemento que también se presta para el juego político demagógico, etcétera, como realizar giras internacionales y todo, que forma parte de las festividades de la época, ¿no? Así es. Bueno, a eso iba, porque además hay un tema allí con respecto a lo que llaman la diplomacia parlamentaria. Ajá. O sea, digamos, las relaciones se han manejado a ese nivel. Congreso, bueno, algunos presidentes de países que han recibido algunos diputados, pero al final de cuentas, estas giras internacionales, ¿quién las aprueba? ¿Cuál es su intención? ¿Son realmente giras parlamentarias o son giras partidistas? No quiero pasar por alto, pero lo vamos a retomar porque el asunto es tentador. Lo otro del Parlamento, la actuación del Parlamento, de lo que históricamente fue, incluso en la formulación de una política exterior del Parlamento venezolano. Nosotros nos sorprende como parlamentarios cuando unos u otros voceros, también con mucha grandilocuencia, anuncian sendas giras internacionales. Y yo imagino que debe ser a título personal, porque nunca el planteamiento de estas diligencias foráneas se han hecho ante la Cámara. Y jamás, que yo sepa, se ha planteado ni siquiera algunas directrices de lo que puede ser el despliegue de la Asamblea Nacional en relación con otros parlamentos continentales, del continente, del subcontinente y de otros continentes. De tal manera que yo a nuestro juicio, a juicio de la bancada del 16 de julio, esto se trata de diligencias absolutamente personales. Yo no me siento representado por ella porque eso es muy importante. En este terreno hay que aclarar dos o tres cosas. Si se tratase de diligencias en el campo externo, yo confío mucho más en las que hace Antonio Ledesma o Diego Arria o Tamara Zujúa en el exterior, que no pueden regresar a Venezuela, que se encuentran en un exilio forzoso, que tienen una sorprendente capacidad de trabajo para velar por los intereses democráticos del país. Entonces, si se tratase de eficacia, me parece que son mucho más eficaces los trabajos que realizan ellos afuera. Por otra parte, si se tratase de representatividad, obviamente el Parlamento no ha designado ningún canciller. Además, es también contradictorio que un Parlamento tenga alguna cancillería, porque eso es propio del ejercicio del Ejecutivo. Así es. Tenemos que ir a una pausa, diputado, y al regreso vamos a seguir conversando sobre este tema y puntualmente al que nos ocupa, que es el del Esequibo, sobre todo porque ha generado bastante inquietud en la audiencia sobre este tema. Ya regresamos con más de Aquí será Libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Adriana Pichardo, diputada a la Asamblea Nacional, aseguró que se cumplieron 22 horas sin conocer la situación de los presos políticos recluidos en Tocuyito, que fueron secuestrados por rehenes comunes de este penal para exigir traslado. Lo único relativamente de la parte oficial que vi fue una nota en un portal que ellos manejan, donde decían que yo estaba haciendo un show por las redes sociales y que era mentira lo que estaba sucediendo. Entonces luego, bueno, yo quiero que me digan cómo es que es mentira, y al final de la tarde incluso se desplazó el señor Carrillo, que es el jefe de la región del Ministerio de Penitenciaría, la Guardia Nacional y todos los funcionarios. ¿Cómo es que es mentira entonces? ¿Qué hacían dentro de las instalaciones hasta tarde las autoridades, algunas autoridades del Ministerio de Penitenciaría? Pero formalmente ellos no han reconocido lo que sucedió ayer. Esto es absolutamente consecuencia de la irresponsabilidad, en primer lugar, de tener a 4 presos políticos en una cárcel común junto a delincuentes comunes, que ya no solo
quedan secuestrados por el gobierno, sino que pasan también entonces a ser secuestrados por los internos del penal. El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, Fedenaga, Carlos Eduardo Albordós, afirmó que la producción de alimentos seguirá sufriendo una importante contracción por la falta de agroquímicos. 183 venezolanos han sido devueltos de Colombia por medidas migratorias, más allá de nuestras fronteras. Cyril Ramaphosa fue designado hoy nuevo presidente de Sudáfrica por la Asamblea Nacional en sustitución de Jacob Zuma, que dimitió tras un ultimátum de su partido. Y en los deportes, la selección vinotinto subió al puesto 48 del ranking mundial de la FIFA. La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza pasó a los cuartos de final del Abierto de Doha, dotado con $3,7 millones. 11:34. ¿Te gustan las pizzas? Te recomiendo la del restaurante Montana Grill, horneadas en horno de leña. Te recomiendo la Montana Grill, la especial, la granjera, la caprichosa, la primavera o como tú la prefieras. Pídela como tú quieras. En la Candelaria, esquina Candilito, restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, seguimos en Aquí se habla libertad. Hoy en el Hablemos de, pues hablando del Esequibo, un tema sensible, un tema que a todos los venezolanos debería no solamente preocuparnos, sino incluso ser una bandera de lucha sobre lo que es nuestro territorio y la importancia además de no caer en la manipulación histórica, ¿no? Así es. Que eso es lo más importante. Pero antes de continuar, tengo un servicio público más, siempre nosotros pendientes pues también de lo que la gente nos pide que anunciemos por acá. Losartán potásico de 50 miligramos, naprofeno de 500 miligramos, diclofenac de 100 miligramos y enalapril de 10 miligramos. Repito, losartán potásico de 50 miligramos, naprofeno de 500 miligramos, diclofenac de 100 miligramos y enalapril de 10 miligramos para la señora Nelly. Señora Nelly, pueden contactarla a través del 0424-204-6982, 0424-204-6982. Bien, diputado, seguimos conversando. Veíamos ahora, pues, en el resumen de noticias del corte, la situación en el penal de Tocuyito con esta toma de rehenes por parte de reclusos presos comunes a 4 presos políticos. Nunca antes visto, ¿no? En la historia. Jamás visto, incluso después de 1958, cuando se tejieron todos estos mitos y surgieron todas estas leyendas victimizándose las fuerzas insurrectas de aquel entonces, que llegó hasta el siglo XXI, nunca, jamás había ocurrido que algún preso, considerado preso político, estuviese a la merced incluso de la delincuencia común, porque además, salvo excepciones que suelen ocurrir que confirman la regla, al lado de lo que ocurre hoy en día, Tocuyito, el cuartel San Carlos era un resort. Sí, totalmente. Porque estaban con pleno respeto de su individualidad, de sus garantías constitucionales y todo esto, y el debido proceso, por cierto, en el cuartel San Carlos, perfectamente cohabitaban además
personas enjuiciadas de distintos signos. Había un Castro León que se alzó siendo primero ministro de la Defensa y después trató de invadir por el Táchira, pero también hubo los insurgentes de principios de los 60, atendidos médicamente y todo. Esto jamás se ha visto, sí, salvo la Rotunda. Exactamente. En los tiempos de Juan Vicente Gómez, porque ni siquiera con Eleazar, que se encargó de demoler la Rotunda, salvo la Rotunda, nunca se había visto una situación semejante a lo que estaba ocurriendo hoy en día. Qué bárbaro, de verdad que sí, es una barbaridad, es que no hay otra, es un exabrupto y... El socialismo es un retroceso precisamente a la barbarie. Absolutamente. Es un retroceso a la barbarie. Volviendo al tema que nos ocupa, diputado, el Esequibo. El Esequibo siempre fue un tema de Estado. Así es. Durante los 40 años de democracia se manejó de esa manera. Cierto. El Acuerdo de Ginebra es la muestra de ello. ¿Qué pasó? Es decir, en todo este momento, ¿qué fue lo que hizo? Ya sabemos que hubo una política intencional, pero realmente, ¿qué hay detrás de todo esto? Es decir, ¿cómo se fue manejando esta línea y cómo de repente de la noche a la mañana, ni tanto de la noche a la mañana, porque fueron 20 años, llegamos a esto, a punto de perder nuestro Esequibo? Ciertamente fue una política de Estado. La Venezuela de 1899, que sufrió el despojo del territorio esequibano, se encontraba en inmensas dificultades. Era una Venezuela en quiebra hasta que llegó Cipriano Castro a amarrar a los caballos a la Plaza Bolívar. Y el país, en medio de todas estas convulsiones y de caudillismo, etcétera, soslayó el problema del territorio del cual fuimos injustamente despojados. No obstante, se mantuvo siempre en la conciencia ciudadana y la conciencia venezolana que eso era y es parte y será parte del territorio venezolano. No obstante, con el descubrimiento del memorándum de Malet-Prévost, hubo inquietud en las altas esferas del poder, y en el año 1948 se plantea en la 9ª conferencia interamericana, una delegación presidida por Rómulo Betancourt, el problema. Y aunque conceptualmente no tenía las características de lo que pudiera considerarse una política de Estado, no obstante, durante la dictadura militar hubo una extraordinaria sensibilidad por el asunto e iniciativas de cancilleres, como en el año 52, cuando de nuevo colocó en el tablero el caso de Esequibo. Correcto. Es a partir de 1958 cuando va adquiriendo el perfil y las características de una política de Estado, y es nuestra insistencia la política de Estado está asociada y vinculada a un Estado de Derecho en medio de del pluralismo, de la libre discusión. Incluso yo invito a los radioyentes a que en algún momento, así fuese por curiosidad, se acercasen a los diarios de debate de los años 60 del otrora Congreso de la República, para que desde distintas perspectivas se pueda observar cómo no solo hubo una discusión muy rica en matices y profunda, sino que también el parlamentario, el senador y el diputado por aquel entonces tenía una absoluta responsabilidad de su representación, y estudiaba de forma coherente la materia para asumir posiciones que pudiesen contrariar o pudiesen favorecer, pero en todo caso complementar lo que sí era una política exterior venezolana. No hay política pública que no sea refutable, y por supuesto que logramos ese éxito hasta que llegamos nos encauzamos hacia el Acuerdo de Ginebra, que por cierto fue suscrito por una delegación venezolana, tampoco me canso de repetirlo, conformada por elementos, factores de distintos partidos, por aquel entonces, BAD, COPEI, URD, etcétera, e incluso el sector, insurrecto, se puede decir, estaba representado allí a través de una fórmula partidista en el año 66 llamada PRIN. Hay una particularidad también, Pedro, que esto también es un tema tentador.
de las sociedades monotemáticas a las sociedades que deliberan y hablan. Cuando se produjo la suscripción del Acuerdo de Ginebra, este país tenía también problemas inmensos, nunca tan dramático como lo de ahora, por cierto, pero cuando se suscribe el acuerdo en febrero de 1966, había problemas de sabotaje de la guerrilla en los oleoductos. Hubo problemas del alzamiento de Ramo Verde a finales de febrero. Es decir, estábamos nosotros también problemas petroleros, pero era el año 66 de la reforma tributaria, que para los historiadores es un tema bien interesante, etcétera. Es decir, una época muy compleja que nosotros, como país. Claro, pero es que Venezuela siempre fue un país complejo y plural, porque somos una sociedad también con una tradición republicana que se la llevó por el medio este proyecto hegemónico, totalitario, antirrepublicano por excelencia, al abrir las puertas del siglo XXI, que además, tamaña ironía, un siglo que era prometedor y resulta que ahora nos tiene por inquilinos muy precarios. Entonces, por supuesto, así como se fueron otros asuntos importantes por el desagüe, o sea, así como esta era una Venezuela saludable. Manuel Caballero incluso tiene un rico ensayo sobre las características de la Venezuela culta, saludable, pacífica. De igual manera se fue por el desagüe el tema el problema de la reclamación del Esequibo, y comenzó a improvisar. Y esto es responsabilidad de Hugo Chávez, comenzó a improvisar la política exterior venezolana y la defensa de nuestros intereses, a pretender hacer, de acuerdo con el Foro de Sao Paulo, del socialismo del siglo XXI un proyecto continental, a pesar de, aunque se llevase intereses vitales venezolanos, y a improvisar por lo que llamó, no soy especialista en la materia, pero he visto un poquito la situación, por lo que llamó irresponsablemente la diplomacia de los pueblos. Y por supuesto cayó en la emboscada a la postre de los intereses que muy legítimamente también defiende Georgetown y de los intereses del CARICOM, y por supuesto obsequiamos, regalamos, sin ni siquiera tener la decencia de un papel de regalo, petróleo a todo el Caribe. Conversamos, a los que nos escuchan, con el diputado Luis Barragán sobre el tema del Esequibo. Importante además toda esta recuento histórico de lo que ha sido un tema que fue adquiriendo la importancia de vida como tema de Estado. Un pensamiento profundo. Un pensamiento, una reflexión profunda, y que hoy pues pareciera ser, como decía usted, un evento cultural y no más de eso, y parecer más allá, aun cuando, digamos, y esto sin menospreciar el esfuerzo que muchas organizaciones han hecho en defensa de esto, presionando, pero me refiero fundamentalmente a la clase política que no ha entendido de lleno que esto debe ser una bandera, sin caer además, porque hay mucha manipulación. Bueno, pero entonces el nacionalismo, el patrioterismo, no. Eso es terrible, esa manipulación, porque precisamente eso es lo que nos hace. Es que incluso yo creo que la solución del problema esequibano se dará en el marco de la inevitable globalización que no vamos a poder detener, y de acuerdos regionales y subregionales. Es decir, no hacemos concesión a tesis retrógradas, reaccionarias, chauvinistas, porque esa no es la idea. Pero perdona que te taje con un tema. Ciertamente la dirigencia política venezolana no ha respondido, y esto es una autocrítica que es necesario hacerse con la debida diligencia, prontitud, conocimiento de causa y solvencia, incluso académica sobre el tema. Pero afortunadamente, y es un buen indicio de los tiempos que vienen, afortunadamente hay una sociedad civil organizada que ha mantenido viva la polémica, el interés, la importancia, la jerarquía del Esequibo, y también es mi mapa, es el Instituto Venezolano de Estudios Fronterizos, es el Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, es
onza, es decir, y eso también es una buena noticia, porque cuando falla la dirigencia que se supone que tiene vocación para conducir el Estado, la sociedad no se paraliza. Y ojalá entre todas estas organizaciones y entre las personas que se ocupan y se han especializado, como también los docentes de la Universidad Simón Bolívar, del doctorado de la Simón Bolívar, ojalá desarrollasen una vocación y le prestasen un adicional servicio, aparte del que el inmenso que le han prestado al país, en la conducción del Estado. Tenemos que ir a una pausa y regresamos con más de Aquí se habla libertad. Cadena. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750. La radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Te recomiendo para hospedarte el pequeño Gran Hotel Muévete por Vargas, a solo 5 minutos del aeropuerto de Maiquetía, con servicio de restaurante donde degustarás exquisitos platos de nuestra gastronomía. En el Hotel Muévete por Vargas se respira tranquilidad en modernas, lujosas y cómodas habitaciones, incluyendo traslados a aeropuerto, hotel, aeropuerto. Muévete por Vargas está ubicado en la avenida del Ejército de Catialamar, calle 13, entre calle 5. Reserva por reservaciones.muevetexvarga@gmail.com, teléfono 0212-351-1887. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Les habla María Teresa Belandria. Venezuela y el mundo es un nuevo espacio en RCR 750M. Junto a Thaís Peñalver analizaremos lo que sucede más allá de las fronteras de nuestro país. La globalización, las fronteras, la economía, el petróleo, todo aquello que ocurriendo fuera de nuestro país tiene un impacto no solamente en la política internacional, sino en la política interna. Los invitamos a escucharnos todos los jueves entre las 12:15 y la 1 de la tarde por RCR 750 AM. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750, @PrensaRCR. Y buen provecho. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Libertad en frases. Ningún favor produce una gratitud menos permanente que el don de la libertad, especialmente entre aquellos pueblos que están dispuestos a hacer mal uso de ella. Tito Livio, historiador romano. Seguimos, diputado, ya en la parte final del programa. Hay cadena, así que bueno, seguimos por rcr.tv. Ya en la parte final del programa comentábamos ahorita, pues fuera del aire, que al final hay como una especie de responsabilidad por acción en cuanto al régimen y cómo ha manejado este tema irresponsablemente, una manera, digamos, ha sido intencional la manera como se ha ultrajado la soberanía venezolana, pero también pareciera que hay una responsabilidad por omisión por parte de quienes debieron haber asumido esta bandera desde la oposición, la dirigencia, presionados por la sociedad civil, que se ha asumido su rol, hay que decirlo. Muchísimo. Pero la dirigencia parece que se ha hecho pues la sorda, la ciega sobre este tema, hasta que al final tuvieron que decir algo, ¿no? Y Así es lo que es. hemos estado viendo. ¿Qué corresponde ahora? Porque estamos en una fase muy delicada.
con lo que hizo el secretario general de las Naciones Unidas, que había sido algo evitado permanentemente en nuestra diplomacia, porque sabíamos que eso podría colocar en riesgo más que nunca nuestra integridad territorial y la pérdida del Esequibo, digamos. ¿Qué toca hacer ahora? Y esta con la reflexión final, tanto como venezolanos, ustedes como parlamentarios, como nación. Después de un año de planteado, de hecha la propuesta de la conformación de una comisión de seguimiento del caso, aunque nosotros lo planteamos en los términos de elaboración de una política de Estado alterna. Además, cuando no hay política de Estado, más que quejarse hay que proponerla. Así es. Fue nombrada una comisión denominada mixta, aunque nosotros tiene esos sus matices y sus bemoles, la planteamos como una comisión especial. Y por lo pronto debemos orientarnos, en primer lugar, a intensificar el trabajo de esa comisión, e intensificarlo y abrir las puertas para que todos legos y especialistas permitan trazar una política en relación al tema, a la Asamblea Nacional, de una forma mucho más responsable, convincente, coherente y profunda de lo que hemos tenido hasta el momento. En segundo lugar, también creo que es necesario respaldar el trabajo que hace la sociedad civil organizada, que seguramente tendrá mucho más luces por sus no solo historiadores y juristas, sino por todo aquel que les duele, realmente les duele este país. Y en tercer lugar, salir del régimen, porque no, por el camino que vamos, así como el radioyente que tiene la amabilidad de atender este programa, que se encuentra en algún lugar de la ciudad, constata que buena parte o casi toda la ciudad está en manos del AMPA y se ha perdido incluso el sentido de pertenencia al territorio, digamos, doméstico. Bueno, cuando vemos lo que está ocurriendo en Tocuyito, al final ese es el testimonio de un país, del Estado, un país en manos de mafias. El Estado no ejerce su jurisdicción y su soberanía ni siquiera en el territorio interior. Claro, porque estamos hablando de mafias y estamos hablando de un particular proyecto totalitario que tampoco tiene precedentes. Esto no es la modalidad es que siempre conversar contigo la tentación es conversar. Esto no es Sierra Maestra, esto no es ni siquiera años más tarde el Escambray. Esto es el socialismo del siglo XXI, un socialismo de demoliciones. Entonces, decía, el tercer lugar es tomar conciencia de que hay la pérdida de un territorio tan importante, tan rico, con unos habitantes extraordinarios, que va a complementar la pérdida del territorio interno. De hecho, ahí hemos dicho, ya para cerrar, pues que mientras el país esté en la situación en la que está, de necesidad, además en manos, todo pasa por el cambio de régimen, es absurdo y es muy peligroso tocar estos temas pendientes fronterizos. Estamos hablando de Guyana, pero también podríamos, y del Esequibo, pero estamos hablando del Golfo, por ejemplo, el Golfo de Venezuela, que es de Venezuela. Entonces, pareciera que no es el momento de hablar de estos temas y eso es una de las reflexiones que nos deben quedar pendientes, sobre todo de la clase política. Ya tengo que cerrar, pero creo que ahí debe haber más conciencia, no solamente, yo no me atrevo a decir a la sociedad civil, que creo que está muy consciente de ello, pero sí de la dirigencia política hacia dónde debemos ir. Es que el momento, pareciera no, el momento no es para decidir, pero sí para hablarlo, sí para y crear las condiciones. Y crear las condiciones y echar las bases de lo que será la política de Estado en un futuro. Así es. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, diputado, por siempre su ilustrativa explicación. Y bueno, seguimos en contacto. Ya saben, nos escuchamos el próximo jueves en Aquí sea la libertad. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.